Bienvenido a Odisea. Buenas noches, Santiago. Encantado de verlos. Es muy lindo para nosotros que estés en este primer programa. También para mí, acompañarlos en este comienzo de la Odisea. De la Odisea. Bueno, de eso queremos hablar. Empieza esta Odisea. Vos tenés muy claro y sabés definir muy bien cuáles son los nudos gordianos que tiene que resolver la vida pública argentina, la cultura política argentina, y que han quedado muy de manifiesto en todos estos años. Y me gustaría, para arrancar, preguntarte qué expectativas tenés a la luz de esa agenda respecto de lo que tiene que ser la discusión electoral, la oferta electoral. ¿Qué esperas de la política de aquí a diciembre? Yo creo que la política en la Argentina está amenazada por un alto grado de incredulidad pública. Es decir, que se trata de un modelo de propuesta profundamente afectado en estos años por la imposibilidad que buena parte de la sociedad ha tenido de sentirse representada. La fragmentación de la que vos hablabas al comienzo del programa también es un indicio de la diáspora que ha afectado a la comunidad frente a las ofertas políticas. Porque si la fragmentación es tan profunda, es evidente que la dificultad para generar una relativa homogeneidad social frente a las ofertas no existía. Entonces este grado de incredulidad pública, que en el 2001 tomó una forma radical, ¿no es cierto?, que fue váyanse todos, y que después tomó una forma opuesta, venga alguien por favor, en este momento se podría decir que está respondiendo la política en alguna medida a una demanda social, sobre todo en lo que hace al campo opositor, que es brindarle a la sociedad algún tipo de respuesta que genere cohesión social. Cohesión social en el campo del voto, cohesión social en lo que podríamos llamar el campo de la verosimilitud del discurso político. Ahora, te quiero detener ahí. Vos tuviste, a los pocos días de la muerte de Nisman, un diálogo muy conmovedor y muy conmovido de tu parte con Marcelo Longobardi una mañana en Radio Mitre, y dijiste algo que yo te lo escuché, te lo leí poco tiempo después del Pacto de Olivos, en el 93. Hace ya de esto más de 20 años. Sí. Y es, en la Argentina la política ha perdido, la palabra ha perdido valor para la política. Usan la palabra como una basura. La palabra no puede ser una basura. Yo creo que todos intuimos lo que querés decir, pero no sé si está tan claro. ¿Cuándo se convierte la palabra en un recurso perverso? En el momento en el cual yo puedo decir algo y poco después lo contrario, sin tener la necesidad de explicarme. ¿Sucede eso acá? Sin tener la necesidad de explicarme, es decir, que puedo sostener argumentos contrapuestos que no impliquen la obligación de dar cuenta de una contradicción. O sea, hay una falta de compromiso absoluto entre política y verdad, digamos. Eso es. Pero eso vos lo notás en el gobierno, digamos, por el rol, digamos, al haber un estilo caudillesco de gobierno, en donde básicamente hay una palabra del líder a la que se va acomodando el partido de gobierno, digamos. No quiero insultar a nadie, ¿no? Sí. Pero estaban los carteles en Italia, il duce ha sempre ragione. Bueno, acá estás tocando un punto. Y yo, te agrego esto, sí. Santiago, me gustaría tu reflexión sobre la configuración del gobierno. Es bastante particular el gobierno de Cristina y el de Néstor antes. Y la pregunta es, ¿cuánto de la configuración en el discurso y en la acción del gobierno responde a leer a la sociedad argentina, o cuánto simplemente es un accidente histórico? Y es decir, es un gobierno con estas particularidades que caló en la sociedad argentina. ¿Cómo ves la interacción entre esas dos cosas? Yo creo que el caudillismo es un síntoma social, no es solamente un rasgo distintivo de alguien que está en el gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque el rasgo distintivo de la palabra caudillesca es que no está sometida a la revisión crítica. Puede ir en una dirección o en otra. Y la adhesión que suscita es a priorística, quiere decir, está establecida de antemano, vaya en la dirección que fuere.
Voy a citar a Kovadlov cuando dice, no es que el gobierno tiene razón, el gobierno es la razón. Claro, el gobierno lo que haga está muy bien hecho. Siempre está bien. Entonces, ¿dónde se advierte eso? En dos actitudes básicas. Desde el lado del oficialismo, cuando sobreviene lo que nosotros llamaríamos una contradicción, inmediatamente el oficialismo se siente obligado a mostrar que no existe tal contradicción, sino que se mueve siempre el discurso en el campo de una coherencia invulnerable. Y desde el punto de vista de la adhesión popular, nadie necesita que la palabra se justifique a sí misma para despertar la adhesión que despierta. Es decir, que la persona, esto como corolario, la palabra no está sujeta al tiempo. No está sujeta al tiempo. Es un presente eterno. Vale lo que digo en cada momento. Exactamente. Esta es la invulnerabilidad fundamental del caudillismo. ¿Y por qué te digo que es un rasgo distintivo de la sociedad argentina? Porque la sociedad argentina tiene una enorme dificultad para transitar de la confianza en un líder a la confianza en las instituciones, que es donde las palabras tienen que ser coherentes. Así es. Hablando de eso, tuvimos un hecho traumático que todavía nos sigue, hay que ver la agenda periodística, estamos todavía estupefactos, que fue la muerte de Nisman. Alrededor de ese hecho se recrudeció un debate que había respecto de la justicia, respecto de las instituciones. Estamos como a ciegas, porque daría la impresión de que hemos perdido el valor o la posibilidad de definir, dado nuestro déficit institucional, qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Qué papel juega la ley hoy en la sociedad argentina? Es un recurso del poder. La ley es un recurso del poder, pero el poder no está sujeto a la ley. Quiero decir, se ha invertido la relación entre poder y ley. No se ejerce el poder para dar cumplimiento a la ley, se vale el poder de la ley para afianzarse como valor supremo y autónomo. Entonces, en el caso Nisman, lo que se advirtió muy bien, y la sociedad lo advirtió muy bien, principalmente cuando se manifestó el 18 de febrero, es que en la Argentina podía haber un nuevo desaparecido, que era la verdad. Un desaparecido inesperado. Había habido muchos desaparecidos durante los años del proceso, había vuelto a haber desaparecidos sociales con la crisis del 2001, se habían visto desaparecidos con el estallido de la AMIA, y con la muerte del fiscal Nisman apareció una figura vivida con más o menos claridad, pero con mucha intensidad, que fue que la verdad ya no constituía un referente de la acción del Estado, y que el Estado estaba sujeto al delito desde el momento en que los servicios de inteligencia manipulaban el poder. Entonces desaparece la verdad. Con la desaparición de la verdad irrumpe el anonimato cívico, y los que deambularon por las calles iban en busca de identidad. Ahora, Santiago, más allá del pedido de justicia en el caso Nisman, ¿vos pensás que la sociedad argentina está dispuesta a afrontar lo que implicaría tener una justicia ecuánime, independiente? ¿Es un clamor de la sociedad argentina o esto fue un caso aislado? No, yo creo que la crisis es un hecho reiterado en la Argentina. Es decir, la disfuncionalidad social que genera la ausencia de instituciones es un hecho reiterado. Ahora, la demanda de instituciones es un fenómeno que puede estar asociado a elementos coyunturales, la demanda de institucionalidad, pero que las dirigencias políticas tienen un deber, para mí, muy claro frente a las elecciones del 15, es decir, que sin instituciones no hay democracia, y que la democracia corre el riesgo de enmascararse a sí misma bajo la retórica de un nuevo liderazgo, es decir, de un caudillismo que ya no tenga la forma tradicional, sino la forma de la idealización de una sociedad que todavía no confía en las instituciones. Y del marketing. Y del marketing. Y del marketing. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí que amenaza el porvenir argentino? La dificultad que nuestras dirigencias tengan para sincerarse con la gravedad de la situación.
Vos conocés a los políticos. Sí, los conozco. ¿Cómo los ves? Yo los veo con actitudes temerosas. Yo te diría que el liderazgo político en este momento está midiendo sus posibilidades de protagonismo, pero no sobre la base de un sinceramiento frontal con la sociedad, convocándola a enfrentar un largo periodo de aprendizaje en el orden de los valores, sino atribuyéndose de alguna manera la representación de esos valores. Entonces, esto me parece peligroso. Si tenemos líderes que vienen a decir que son la encarnación de los valores que la sociedad tiene que tener, hay alguien que no tiene que aprender entonces, porque ya encarna esos valores. Y a mí me gustaría un liderazgo de gente cansada de triunfar. ¿Cómo es eso? Cansada de triunfar. Es decir, que no vengan a mostrarnos su estelaridad, que no vengan a afirmar que solo tienen respuesta. Yo quiero una pregunta, alguien que se haga una pregunta, que pueda decir, estoy aprendiendo, que tenga el coraje, por decirlo así, de decir que está aprendiendo, no que sabe. ¿Por qué la sociedad tiene que aprender y los otros tienen que saber? Los verdaderos líderes de una etapa de crisis como esta han de ser aquellos hombres que representen la voluntad de aprender. Estos van a tener credibilidad pública. ¿Vos eso todavía no lo ves en la oferta? No. Yo veo hombres y mujeres que se disputan el dominio de la certeza. Y que se la saben todas. Sí. A lo sumo ven dificultades para aplicar lo que saben, pero no hay problemas. No, los problemas están resueltos en el proyecto. Yo creo que la Argentina se transformará el día en que sus dirigentes estén dispuestos a liderar un proceso de aprendizaje, del cual ellos también forman parte como aprendices mayores. ¿Cuál sería una señal que nos indique que estamos en ese camino? Bueno, una buena señal es que aquí pareciera que no hay nadie que se sienta suficientemente poderoso como para ganar solo. Es un buen indicio. La necesidad de recurrir a otro, lo que está pasando este fin de semana, lo que está pasando... Muy bien. Hay una irrupción, para decirlo académicamente, de alteridad. Aparece un otro, te necesito, juntos tal vez signifiquemos algo. Esto es muy interesante en una Argentina orientada hacia la autosuficiencia por parte de sus liderazgos, incluso para tener que dialogar y negociar. Claro, hacer política. Porque ahí nace la política, en el momento en que yo todo no. Hay otro. Estamos en la Antes de irnos, te quiero llevar a otro tema. Sí. Vos sabés, Nico, que Santiago es medio brasileño. Lo sé perfectamente. ¿No? Es verdad. ¿Verdad? O Caro es medio brasileño. Es verdad, yo soy mismo. No, ¿qué soy? Yo, lo que ocurre es que yo me eduqué... ¿Cómo es que te hiciste brasileño? A ver, yo me hice brasileño. Porque te quiero preguntar por lo que está pasando en Brasil. Muy bien. Muy bien. Y si nos podemos llevar de ya con una poesía de Pessoa también. No, eso ya es... Cobra otro precio. Eso es otra cosa. Ahí, ya, o de Vinícius de Moraes. Tradujo a Vinícius. Homem amada de olhos ateus, dá esperança aos olhos meus para que vejam chegar o dia, o olhar mendigo da poesia nos olhos teus. Vinícius. Pero bueno, volviendo a esto, mi padre fue trasladado por la empresa en la que trabajaba al Brasil en el año 57 y allí mi madre, mi hermano y yo nos fuimos al Brasil. ¿Y cómo es que te la rebuscaste para que te acepten los chicos brasileños porque hablabas mal el portugués? Bueno, yo atajaba bien, era buen arquero y no había que hablar. Para atajar yo sabía cómo se jugaba y desde el arco y atajando razonablemente me convertí en alguien menos despreciable. Vos tenés tu hermano allá viviendo en San Pablo. Viviendo en San Pablo. ¿Cómo está hoy Brasil después de estas manifestaciones del domingo, de ayer? Yo te diría que Brasil también está atravesando algo extraordinariamente novedoso, que son las manifestaciones públicas de desacuerdo con el gobierno. Cuando nosotros éramos jóvenes y vivíamos allí, las disidencias políticas se dirimían entre dirigentes, sin escenarios públicos callejeros. Desde el retorno a la democracia, progresivamente, y especialmente en el gobierno de Lula en adelante, la gente empezó a salir a la calle. La manifestación del domingo en San Pablo, de 2 millones de personas expresando su disidencia con Dilma, me parece a mí que más allá del contenido manifiesto de la disidencia, pone en evidencia un anhelo de protagonismo social por parte de la gente que no es usual en la historia brasileña. Entonces, ¿qué es lo que veo yo?
de un profundo cansancio en lo que se refiere a las clases medias con respecto a la modalidad de gobierno ejercido por un partido que se supone que representa el progresismo y está acusado de delitos que no serían condignos de una izquierda progresista. Muchas gracias, Santiago. Fue un placer enorme tenerte. Volvemos en un minuto con Odisea. Gracias. Seguimos disfrutando.